Evangelio de Lucas, capítulo 15. Versículo 1. Lucas 15, 1. Por favor. Bien. Lucas 15, 1 dice así la palabra de nuestro Señor bendito. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les repitió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Le sigue diciendo mi Señor Jesucristo: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Todo esto mi Señor Jesucristo se los comenta, se los predica a los judíos delante de los fariseos y de los escribas. ¿Sí? Versículo 11 dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera, ¿sí? El hijo menor le dijo al padre: Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que llegue un hijo con un padre y le diga: ¿sabes qué? No me voy a esperar hasta que mueras. Dame mi herencia, por favor. ¿Le tiene amor al padre ese hijo? No. ¿Le tiene respeto al padre ese hijo? No. ¿Qué es lo que quiere ese hijo? Nada más. Money, dinero. Sí. Está despreciando a su padre. Está despreciando tantos años de manutención, tantos años de educación, tantos años de orientación. Lo está despreciando el hijo. Padre, quiero que me des mi herencia. No me importa que vivas, no me importa que mueras, no me importa nada. Yo quiero que tú ya me des lo que a mí me corresponde. Estaban oyendo ahí los fariseos y los escribas estaban oyendo a mi Señor Jesucristo acerca de esto. Y dice el versículo 13: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
hijo menor despreció a su padre, despreció a su hermano, despreció su casa, despreció su tierra y despreció su país. Porque dice la palabra que se fue a una tierra lejana. Su mismo país despreció. Como es una historia contada a los judíos, quiere decir que el hijo menor se fue a los gentiles. Y para un judío, convivir con un gentil era abominación. E insisto, los fariseos y escribas estaban escuchando la historia que mi Señor Jesucristo estaba contando. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Vino, mujeres, alcohol, farra total, desperdicio total de su vida, desperdicio total. ¿Sí? Vamos a Jeremías capítulo 3, por favor. Jeremías capítulo 3, versículo 25. Desde el 24 vamos a leer. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, nuestra vergüenza nos cubre, dice. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Jeremías escribe acerca de los judíos. En la historia del pueblo judío no han obedecido correctamente al Señor. Se han ido tras ídolos, se han ido tras vanidades, se han ido tras costumbres de naciones vecinas. Fueron 2 veces sacados de su tierra. Una tercera vez el Imperio Romano en el año 70 por no obedecer al Señor. Este hijo pródigo, que por cierto la palabra pródigo viene de prodigar, y prodigar significa disipar, gastar con exceso y desperdicio algo. Eso es prodigar. Entonces el hijo pródigo es el hijo irresponsable, el hijo que se botó todo en mundanidad, cosas mundanas. ¿Sí? Despreció a su padre, despreció a su hermano, despreció todo y se fue a un país gentil a quemarse todo el dinero. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Con su padre hubiera estado mejor, ¿no? Con su padre hubiera estado seguro. Con su padre hubiera tenido comida, hubiera tenido techo, alimento, todo. Pero dice la palabra del Señor que se aleja, aborrece a su padre y se va a vivir perdidamente y comienza a faltarle. Pues todo se botó. Y aparte empezó a haber hambre ahí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ese hijo pródigo, ese ser humano que vive sin Dios, ese ser humano que rechaza al Padre, que rechaza las bendiciones de Dios y prodiga en su vida de todo.
Vienen hambrunas y la padece. Viene escasez y la padece. Porque no está bajo la cobertura bendita de nuestro Señor Santísimo. Sí, gracias a Dios. E insisto, en esta pandemia, nuestro Señor nos ha tenido bajo su manto. Nos ha protegido, nos ha dado que comer, nos ha dado que vestir, que calzar, dónde dormir. Gracias a Dios no nos ha faltado absolutamente nada. Sí. Hay mucha gente allá afuera necesitada de la palabra del Señor, que está rechazando al Padre, que está rechazando al Hijo. Pero tiene que regresar, o tiene que encontrar el camino correcto a la salvación. Aquí la palabra nos dice que comenzó a faltarle a esta persona. Cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se aleja de Cristo, ¿qué pasa en su vida? Le empieza a uno ahí, pero mal. Todas las decisiones que tomo equivocadas, todas las cosas que me están pasando en mi vida erróneas, porque no tengo la dirección perfecta de Dios. Pienso que con mis propias decisiones voy a hacer las cosas correctas, y no es así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia, dice Proverbios 3. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no nada más en algunos. Reconócelo en todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa reconocerlo en todos tus caminos? Que le pongas al Señor todos tus caminos de tu vida, todas tus decisiones, todo, pónselo al Señor. Y dice la palabra que no te faltará nada y que todo te saldrá bien. Josué 1:8. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sigue diciendo Proverbios 3. Entonces, este hijo pródigo agarró y: no te quiero, Padre, no te amo, me interesa más tu dinero que tú mismo. Y se va a prodigar al mundo. ¿Y qué pasa? Nos comienzan a faltar las cosas, comienzan a escasear el alimento, el calzado, el vestido, el sustento nos empieza a ir mal. Y fue, dice, y se arrimó. No lo contrataron, no expuso su currículum vitae en una empresa, no lo contrataron en algún lugar, no, dice que él se arrimó. Él se arrimó. Bajó hasta lo más bajo, hasta lo más recóndito de la dignidad humana. Dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mi Señor Jesucristo está contando esta parábola. Están escuchando los judíos, están escuchando escribas y fariseos, y cuando llega a este punto, ¿verdad?, de que este hijo pródigo, este hijo rebelde, llegó al punto de cuidar cerdos. Imagínense el escándalo ahí en ese lugar donde estaba el Señor. ¿Cómo hasta los cerdos bajo ¿Cómo hasta los cerdos? Es abominación para un judío estar con un cerdo. Eso nos quiere decir que llegó a lo más bajo. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, dice. Nadie le daba. Ni siquiera la comida de los cerdos podía comer. Ni siquiera.
porque esa comida no es para el ser humano. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice este versículo: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Nadie lo alimentó. Nadie se preocupó por él. Nadie vio por él. Así pasa cuando nos alejamos de Dios. Nos sentimos solos, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedo. Y la gente no nos ayuda. No hay gracia delante de Dios hacia la gente. Nadie le daba. Nadie le daba. Dice la palabra del Señor: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora, ¿qué son las algarrobas? Es una vaina azucarada y comestible, de color castaño por fuera y amarillenta por dentro, la cual se da como alimento al ganado de labor. ¿Sí? Al ganado de labor. Esas son las algarrobas. ¿Sí? Como una haba más o menos, con su cáscara, y eso comían los cerdos, pero los seres humanos no pueden comer esas cosas. O sea que este hijo pródigo ni siquiera el alimento de los cerdos podía comer. Imagínense que estuviera apacentando a un perro, ¿no? Por decirlo así, y el dueño del perro le pone sus croquetas al animal, pues ni modo, o sea, las croquetas, esas me las como. No, pero qué terrible que el hijo pródigo ni siquiera podía comer el alimento del animal, esas algarrobas, y nadie le daba nada, dice, nadie le daba nada. En un comentario bíblico de John B. MacArthur dice: aunque se utilizaban para alimentar a cerdos, no eran aptas para el consumo humano. En otras palabras, la única razón por la que no comía con los cerdos es que no podía hacerlo. No podía. Ni siquiera podía mantenerse con limosnas. Su situación no podía ser más angustiosa. ¿Se imaginan que nos quedemos sin nada y cuando yo voy a pedir limosna ni siquiera me dan limosna? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué me voy a mantener? Su situación no podía ser más angustiosa, dice. Por esta razón, simboliza al pecador alejado de Dios. Esta situación simboliza al pecador alejado de Dios. No puede él solucionar su situación por sus propios medios. No puede. ¿Qué va a pasar si sigue así? ¿Se va a morir de hambre? Versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo, y vean lo que dice, y volviendo en sí, A veces hay etapas en la vida del ser humano que andamos en nuestra nube, andamos en nuestra vanidad, en nuestro ego, en nuestra soberbia, y pensamos que nosotros estamos bien. Pero los golpes de la vida, o más bien los golpes o la disciplina que Dios nos manda, porque Dios nos ama y Dios nos quiere de este lado, en su corral, para que Él nos proteja, para que Él nos cuida, para que Él nos esté con nosotros todo el tiempo. Y nos manda esos golpes de disciplina para que reaccionemos. Pero son golpes de amor. Golpes de amor. Porque Él nos ama y dio la vida por todos nosotros. Entonces el Señor
nos da esos golpes, pum, 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 para que reaccionemos y volvemos en sí, recapacitamos y decimos, como a mí me pasó, si yo sigo por este camino, si yo sigo por esta vida, llena de alcohol, llena de vanidad, llena de farra, llena de todo, ¿a dónde voy a llegar? Me estoy autodestruyendo. El pecado destruye. Y yo me estaba autodestruyendo. Entonces el Señor tocó la puerta de mi corazón y volví en sí, como este hijo pródigo. Volvió en sí, ¿sí? Se vio en ese lugar y dijo, ¿yo qué hago aquí? Tengo la bendición de mi Padre. Allá comía 3 veces al día, aquí ni siquiera ya puedo comer. Aquí huele feo. Hay puercos aquí. Allá con mi Padre, hasta esencias aromáticas había en la casa. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre vive en esa vanidad, en esa soberbia, en ese ego, y anda volando en sus propias fuerzas, ¿a dónde va a llegar? Versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los mismos jornaleros, dice, tenían abundancia los jornaleros. Los trabajadores tenían abundancia de pan. Él no los tenía. Estaba pasando el hambre. Y yo aquí, dice, perezco de hambre. En 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, nos dice nuestro Señor bendito en su palabra. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Qué terrible! Ya conociste el camino de justicia, ya conociste las bendiciones de Dios, ya conociste su cobertura, ya gozaste de su paz, gozaste de su amor en tu vida. Y de todos modos decides pedirle a tu papá que te dé la herencia. Dame la herencia porque me quiero ir lejos de aquí, quiero vivir mi vida, experimentar. ¿Qué pasó? Vino la disciplina, vino la realidad, que cuando estamos lejos de Dios, somos nada, nada. Regresemos a Lucas, por favor. Volvió en sí, Lucas 15, 17. Hermanita Lechita, me da gusto verla. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dice,
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Pero ya vino una exhortación de parte de sí mismo, un convencimiento de que estaba haciendo mal, de que había dejado a su padre, de que había gastado todo, de que estaba mejor con su padre. Vino un volver en sí de lo que le estaba pasando. Al principio, si ustedes se dan cuenta, se vio un hijo orgulloso. Un hijo orgulloso. Dice mi Señor que Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Su orgullo lo golpeó de tal manera que lo dejó hasta el piso. ¿Qué pasó? Volvió en sí. A mí mi orgullo no me sirve de nada. Al contrario, me estorba. Tuvo una decisión, una acción, ¿verdad? Reconocer su error, ¿verdad? Reconocerlo y decir: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer nuestros errores. Qué difícil es. Qué difícil es. Dejar ese orgullo y reconocer que estoy mal, que necesito de ti, Señor mío. En todo momento y en todo lugar, guía tú mi vida, Señor. Guía mi vida. Pero no dejamos ese orgullo, no lo dejamos ahí, lo tenemos. Dejemos todo orgullo, toda vanidad, todo ego, para que pueda trabajar bien el Señor con nosotros, porque si no, no puede trabajar el Señor. Tomó una decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está reconociendo su bajeza, está reconociendo su debilidad, está reconociendo que sin el Padre no es nada. Luego dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué lección tuvo? ¿Verdad? Pero fue una lección de amor. El Padre al que ama disciplina y azota, dice la palabra, y azota al que tiene por hijo. Cuando sintamos que el Señor nos está disciplinando, no protestemos. Al contrario, nos tiene que dar gozo. Tenemos que estar contentos porque sabemos que lo que quiere Dios para nosotros es lo mejor. Y que lo que quiere Dios para nosotros es en que nosotros crezcamos y vivamos en su cobertura. Dice la palabra: hazme como a uno de tus jornaleros. Reconoció el hijo que había pecado contra su padre. ¿Sí? Versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, imagínense la escena, el padre en el campo, el padre aquí, viendo al horizonte a ver si veía al hijo, y a lo lejos, ¿qué será a lo lejos? 500 metros, puede ser, 1 kilómetro, igual y sí. A lo lejos ve que viene su hijo. ¿Y qué hizo el padre? Se enojó, se puso pero energúmeno, dijo:
¿A qué viene este? Se da la media vuelta y se regresó. No dice eso la palabra. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre, en vez de enojarse, en vez de ponerse, ay, ¿a qué viene este? No, le dio gusto. Le dio gusto saber que ya viene su hijo derrotado, viene mal, viene en malas condiciones, viene todo mugroso, viene todo hambriento, viene todo mal. ¿Cómo le va a negar el padre el acceso a su casa? Si fuera un padre como los del mundo, créanme que sí. Créanme que sí. Pero aquí estamos viendo la figura de nuestro Padre Celestial. Sí. Lo ve de lejos. Fue movido a misericordia, su corazón, su alma. Y luego, ¿qué dice? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió, dice. Corrió el padre a encontrarse con su hijo. Y corrió, dice, y se echó sobre su cuello. El padre se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó, dice, y le besó. ¿Qué escena? Después de que el hijo ya lo quería mandar a la tumba, ¿verdad? Después de que le dijo, ¿sabes qué? No me importa, dame tu herencia. Dame mi dinero, lo que me corresponde. Yo ya me voy de aquí, no me importa tu vida, no me importa lo que me has dado, no me importa nada, yo me voy. Al padre no le importó eso en su corazón. Al padre no le importó esa humillación. Corrió, lo abrazó y lo besó a su hijo. Así es Dios. Así es Dios nuestro Señor. Él nos ama. Él nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La caída del hombre fue terrible. La caída del hombre fue lo peor. ¿Ustedes creen que en tiempos de Adán y Eva había terremotos? No. ¿Había temblores? No. Era una tierra perfecta. Perfecta, no había fallas tectónicas. Mi Señor nos hizo perfecto todo para nosotros. Los animales, los leones convivían con las aves, los leones convivían con los niños. Las serpientes jugaban con las panteras. Viene el pecado, se corrompe todo. Se corrompe. El león se vuelve salvaje. El caballo también, las hienas también. La caída del hombre fue terrible, pero Dios en su amor para con el ser humano manda la promesa. Manda la promesa, Juan 3:15. Promesa de salvación para el ser humano, Cristo Jesús. Todo aquel que se acerca a la cruz y lo recibe como su Señor y Salvador de su vida es perdonado. Su sangre bendita nos limpia de pecado, nos lava de pecado y pasamos a ser hijos de Dios. ¡Qué amor tan grande tiene el Padre! Que si de repente uno de sus hijos se va,
al mundial. Se arrepiente esa persona y regresa, el Señor lo perdona. Y lo restaura. Y lo restaura. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y no pasa eso cuando pecamos? Cuando nos portamos mal, nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedo, nos sentimos como, ay, no tengo la cobertura de Dios. Pero viene el arrepentimiento, viene el perdón de Dios y regresa la paz. Y regresa la paz. ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? Dios de oportunidades, Dios amoroso. Al pueblo de Israel ya lo hubiera consumido, ya lo hubiera consumido de tantas y tantas y tantas y tantas veces que le han fallado al Señor. Pero miren al pueblo de Israel, ahí está. Ahí está. Sus enemigos no pueden con él. Sus enemigos no lo pueden destruir. Porque Dios está con ellos. Aunque ellos en este momento no estén bien con el Señor. No estén bien con el Señor. En Deuteronomio 30, vamos a Deuteronomio 30, por favor. Versículo 3. Vean lo que dice de su pueblo amado. Entonces dice, Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Bendito Señor, bendito Jehová, Santísimo, que es tal el amor de mi Señor Dios por la humanidad, tal el amor, sí, que le manda al mundo señales, ¿verdad? Pero el mundo no las entiende, el mundo no las comprende. Un meteorito por aquí, un meteorito por allá, un temblorcito por aquí, un temblorcito por allá, eclipses de luna, eclipses de sol, lunas de sangre. Pero todo eso yo lo veo y es así, porque Dios ama al mundo y quiere que el mundo pase a salvación antes de que venga su ira. Dice el versículo 21 de Lucas 15. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Vean qué hermosura. El padre lo restituye al hijo, lo pone otra vez en el lugar de honor que debe de tener. Así cada uno de nosotros, si se va al mundo y regresa,
Mi Señor Dios lo restituye y con todos los títulos que tenemos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Somos un real sacerdocio, una nación santa, una nación apartada para el Señor, apartada para Él, de los del mundo. El que va al mundo, el que se va al mundo, prueba suerte, se arrepiente y regresa, mi Señor Dios le regresa sus títulos. ¿Sí? Le regresa sus títulos. En Primera de Pedro dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido. Un linaje espiritual escogido de parte de Dios. Real sacerdocio, nación santa. Estamos apartados para Él. De la tierra, del mundo, aparta a su pueblo. Y nosotros somos ese pueblo amado por el Señor. Y por cierto, pueblo amado por el Señor que va a proteger de la tribulación. Porque hay palabra bendita. Apocalipsis 3 dice que si has guardado la palabra de mi paciencia, si tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿No es maravilloso, Señor? Amén. Con esa confianza, con esa fe, con esa certidumbre de fe que el Señor nos va a proteger, nos va a proteger. Como hasta el día de hoy lo ha hecho el Señor. Bendito y santo. ¿Sí? Entonces, restituye el padre al hijo, le pone un anillo, le da el mejor vestido y calzado en sus pies. Símbolo de la abundancia de la salvación. Lo restituye nuevamente. Le vuelve a dar las promesas, le vuelve a dar vida eterna, le vuelve a dar los títulos que tenemos nosotros. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, dice el Señor en su palabra. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué creen ustedes que hayan comentado o hayan pensado los fariseos y escribas que estaban escuchando la parábola del Señor Jesús? Que era bueno eso, que estaba bien que el padre le haya hecho todo eso al hijo, que se fue, que despreció, que aborreció su país y se fue a otro lado. No. ¿Qué hubieran hecho los fariseos? ¿Qué hubieran hecho los fariseos? ¿Cómo es posible? ¿Para qué lo restituye? ¿Por qué cuenta el Señor esa parábola? Yo no lo hubiera perdonado. Como eran legalistas, como eran fariseos, ¿verdad? A la hoguera, ¿verdad? A darles cuello. ¿Cómo desprecia al Padre y se va lejos? Habemos muchos legalistas en la iglesia cristiana. Mucho legalismo. Que no nos da gusto que el Señor haya restituido a un hermano o a algún pecador por ahí que el Señor que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y decimos nosotros, pero ¿cómo vino a aceptar a Cristo?
Si era así, 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 así. En vez de darnos gusto, en vez de darnos gozo, nos enojamos. Y somos legalistas. La ley por delante. No, misericordia quiero, dice la palabra, y no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Sí. El Padre restituye a quien Él quiere. Y esto que estaba contando mi Señor Jesucristo probablemente a los fariseos y a los escribas les cayó, pero ¿cómo es posible? Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se puso muy contento el otro hijo, y no... Se enojó el otro hijo, se enojó el mayor, en vez de darle gusto, en vez de ponerse contento porque ya su hermano menor vino. Ahí está el legalismo, ahí está la hipocresía. En esta historia que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo, cuenta la historia de dos hijos. El pecador que no la disimula, que se va al mundo y pierde todo lo que tenía y hace de su vida un reverendo relajo. Y el otro hijo, que es el mayor, hipócrita, que guarda las apariencias, que trata de hacer bien las cosas, pero su corazón y su mente totalmente contrario. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dios ruega, hermanos. Dios ruega. Sí ruega. Sí ruega. Hay una palabra en Corintios, 2 de Corintios capítulo 5. Es tanto el amor del Padre para con la humanidad, que a través de nosotros ruega el Padre. 2 de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es la manera y la forma con la que nosotros debemos de predicar la palabra. No diciendo, si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te vas a ir al infierno. ¿Eso es en amor? No. Aquí está la manera como debemos de predicar, como rogando. En nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Haz las paces con Dios nuestro Señor. Y este hijo mayor que estaba enojado porque le hicieron fiesta a este que andaba perdido, le hicieron fiesta a este que andaba gastándose todo el dinero.
Versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, vean lo que dice el hijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Eso puede ser cierto? ¿Un hijo nunca ha desobedecido a sus padres? Claro que sí, claro que sí. Nunca te he desobedecido jamás, le dice. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este es el otro hijo que aparenta hacer las cosas bien. En la palabra de Dios hay hermanos que aparentan, tienen una religiosidad, tienen una apariencia, tienen una careta, pero acá, nada. Por eso yo comento que este hijo es un hipócrita, porque aparentemente hace bien las cosas, pero su corazón, yo creo que odiaba más a su papá y a su mismo hermano. En su corazón que tenía, le debió haber dado gusto, pero no fue así. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, vean cómo lo llaman, pero cuando vino tu hijo, forma despectiva de referirse a su hermano, el que andaba perdido. Sí. Está dando fruto de sí, el hermano mayor está dando fruto de sí. ¿Fruto bueno o malo? Malo. Por sus frutos los conoceréis. Ya este hijo mayor se le cayó la careta y se están dando los frutos de esa persona. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, le dice. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá. Tu hijo había muerto, espiritualmente hablando. Se había alejado de Dios, se había alejado del Señor. Ya era muerto. Ha revivido, dice. Se había perdido y es allá. Se había perdido y es allá. Qué hermosa es la misericordia de nuestro Señor. Hermosa su misericordia. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué habrían hecho los fariseos y escribas que estaban oyendo esta parábola? ¿Estuvieron de acuerdo con Jesús? ¿Estuvieron de acuerdo con el Señor? No. ¿Qué hicieron los fariseos y qué hicieron los escribas? Estuvieron en desacuerdo con esta historia por su legalismo, por su cuadratura, ¿verdad? Por ser cuadrados, porque no tenían un corazón bueno, dispuesto. Eran hojas, como dice el Señor en su palabra, hojas solamente, ¿verdad? Y no había fruto en ellos, fruto bueno. Mi Señor bendito y santo, restaura al perdido, restaura
al caído. Y nosotros debemos de amar a ese que restaura el Señor. Debemos de amar a ese que mi Señor Dios lo volvió a traer a su redil. Y no enojarnos en ninguna manera. De que ¿cómo ya se hizo cristiano? Al contrario, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma debe de haber regocijo por alguna persona que haya caído o que haya sido restaurado por nuestro Señor. Con todo mi corazón yo les digo, amemos a nuestro Señor Dios. Démonos cuenta del amor tan grande que nos tiene y de que estamos aquí, en este lugar, escuchando su bendita palabra, que nos da bendición, que nos da cobertura, que nos da sabiduría para conducirnos en nuestra vida, que tenemos todo con Él y que fuera de Él no hay.